Miguel nunca imaginó que una madre salvaje suplicaría ayuda a un humano hasta que vio a la lince parada en el camino, negándose a huir. Bajo los escombros de la construcción, sus 2 cachorros estaban siendo enterrados vivos, y cada segundo de indecisión era una sentencia de muerte. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol de la tarde se hundía lentamente sobre las colinas rocosas de Nuevo México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que parecían incendiar el horizonte. En el valle árido que se extendía más allá de la pequeña ciudad de Silver City, la maquinaria pesada había cesado su rugido habitual. El silencio que ahora reinaba en la zona de construcción era solo interrumpido por el susurro del viento entre los arbustos de salvia y el ocasional canto de un pájaro que buscaba refugio antes del anochecer. Era un momento de aparente calma que pronto se transformaría en una escena de terror y desesperación que nadie podría haber imaginado. Entre las sombras alargadas que proyectaban los equipos de construcción abandonados, una figura se movía con cautela. Era una lince roja adulta, su pelaje moteado de color marrón rojizo brillando bajo los últimos rayos del sol. Sus ojos amarillos escaneaban el terreno con una mezcla de determinación y ansiedad creciente. Esta hembra, que los trabajadores locales habían avistado ocasionalmente durante los últimos meses, había establecido su territorio cerca de la zona de construcción del nuevo complejo residencial. La expansión urbana había empujado a muchos animales salvajes hacia los márgenes de la civilización, obligándolos a adaptarse a un mundo cada vez más dominado por el concreto y el acero. La madre lince se detuvo bruscamente, sus orejas puntiagudas girando como antenas parabólicas, captando cada sonido del entorno. Había dejado a sus 2 cachorros en lo que consideraba un refugio seguro aquella mañana, una pequeña cueva formada naturalmente entre rocas cerca del sitio de construcción. Los pequeños tenían apenas 3 meses de edad, todavía demasiado jóvenes para acompañarla en sus cacerías, pero lo suficientemente curiosos como para meterse en problemas si no se les vigilaba de cerca. Mientras ella había pasado las últimas horas rastreando conejos del desierto para alimentar a su familia, sus cachorros habían hecho exactamente lo que los jóvenes felinos hacen mejor: explorar sin comprender los peligros que los rodeaban. A kilómetros de distancia, en las afueras de Silver City, Miguel Hernández terminaba de guardar sus herramientas en la parte trasera de su camioneta desgastada. A sus 42 años, Miguel había trabajado en la construcción durante más de 20, y su cuerpo bronceado por el sol llevaba las marcas de una vida dedicada al trabajo físico. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de largas jornadas bajo el sol implacable del desierto, pero también revelaban una calidez y una bondad que rápidamente ponían a la gente cómoda a su alrededor. Era conocido entre sus compañeros no solo por su ética de trabajo impecable, sino también por su profundo respeto hacia la naturaleza y los animales que ocasionalmente se encontraban en los sitios de construcción. Miguel había crecido en un pequeño rancho en las afueras de Silver City, donde su abuelo le había enseñado desde pequeño a observar y respetar la vida silvestre del desierto. Esas lecciones habían dejado una huella profunda en él, convirtiéndolo en alguien que siempre buscaba coexistir con la naturaleza en lugar de simplemente conquistarla. En más de una ocasión, había detenido el trabajo para permitir que una familia de coyotes cruzara el área, o había reubicado cuidadosamente nidos de aves antes de que las excavadoras comenzaran su labor destructiva. Sus compañeros a veces se burlaban amistosamente de su sensibilidad,
pero en el fondo todos respetaban su integridad. «Oye, Miguel», gritó Roberto, su capataz, desde el otro extremo del estacionamiento improvisado. «No olvides que mañana tenemos que llegar temprano. Los camiones de cemento llegan a las 6 en punto y necesitamos tener todo listo». Miguel levantó la mano en señal de confirmación mientras cerraba la puerta trasera de su camioneta. El proyecto en el que trabajaban era ambicioso, un complejo de 50 casas que transformaría completamente esta parte del valle. Para la compañía constructora representaba progreso y ganancias, pero para Miguel también significaba el desplazamiento inevitable de las criaturas que habían llamado hogar a este lugar durante generaciones. Mientras conducía su camioneta fuera del sitio, Miguel echó un último vistazo al terreno a través del espejo retrovisor. El equipo pesado, las grúas, las excavadoras y las mezcladoras de cemento se erguían como gigantes dormidos contra el cielo crepuscular. Algo en el paisaje le causó una sensación extraña, una inquietud que no podía explicar. Había aprendido a confiar en estos instintos a lo largo de los años, esas corazonadas que a veces salvaban vidas o evitaban accidentes. Reduciendo la velocidad, observó con más atención hacia la zona donde habían estado trabajando esa tarde, específicamente cerca de la vieja excavadora que habían dejado estacionada junto a un montículo de tierra removida. De regreso en el sitio de construcción, la madre lince había llegado finalmente al área donde había dejado a sus cachorros esa mañana. Lo que encontró hizo que su corazón salvaje se acelerara con un pánico primitivo que solo una madre puede experimentar. La entrada a la pequeña cueva había sido bloqueada por escombros y tierra, resultado del trabajo de excavación que se había realizado durante el día. Los trabajadores, sin saber que allí había una familia de linces, habían operado la maquinaria pesada cerca de las rocas, provocando un pequeño deslizamiento que había sellado parcialmente el refugio. Pero eso no era lo peor. Desde el interior del refugio colapsado, débiles maullidos de angustia resonaban contra las paredes de piedra. Los dos cachorros, apenas visibles a través de una pequeña abertura en los escombros, estaban atrapados. La tierra suelta y las rocas habían creado una trampa mortal que se hacía más peligrosa con cada momento que pasaba. Cualquier movimiento brusco podría provocar un colapso adicional que los aplastaría sin posibilidad de escape. La madre lince comenzó a escarbar frenéticamente con sus patas delanteras, sus garras arañando la tierra compactada en un intento desesperado de alcanzar a sus pequeños. Pero cada esfuerzo parecía empeorar la situación, haciendo que más tierra se deslizara hacia la abertura. Sus llamados se volvieron más urgentes, una serie de maullidos y gruñidos que expresaban toda la desesperación de una madre que ve a sus crías en peligro mortal. Los cachorros respondían desde el interior, sus voces débiles y asustadas, llamando a su madre con una confianza instintiva de que ella encontraría la forma de salvarlos. Pero incluso con toda su fuerza y determinación, la lince sabía instintivamente que no podía resolver esto sola. La naturaleza, que había sido su maestra y su hogar, ahora se había vuelto en su contra debido a la intervención humana. El peso de las rocas y la inestabilidad del terreno removido requerían algo más que garras y dientes para resolverse. La madre lince se detuvo por un momento, su cuerpo temblando con la intensidad de sus emociones. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia que iba más allá del simple instinto animal. Durante los meses que había vivido cerca del sitio de construcción, había observado a los humanos trabajando, había visto cómo movían la tierra y las rocas con sus máquinas poderosas. Aunque su naturaleza salvaje le dictaba mantenerse alejada de ellos,
Algo en su interior reconocía que estos seres tenían el poder de deshacer lo que habían creado. En ese momento de claridad desesperada, tomó una decisión que desafiaría todos sus instintos de supervivencia. Miguel había conducido apenas unos cientos de metros cuando esa sensación de inquietud se intensificó hasta convertirse en una certeza incómoda de que algo no estaba bien. No era supersticioso por naturaleza, pero su abuelo siempre le había dicho que el desierto hablaba a quienes sabían escuchar, y en ese momento sentía que algo lo llamaba de regreso. Con un suspiro, dio la vuelta a su camioneta y comenzó a regresar hacia el sitio de construcción. Si no revisaba, la preocupación lo mantendría despierto toda la noche, y había aprendido hace mucho tiempo que era mejor confiar en estas corazonadas que ignorarlas. Mientras su camioneta avanzaba por el camino de tierra, las luces delanteras cortaban la oscuridad creciente del anochecer. El sitio de construcción ahora se veía completamente diferente, sin la actividad del día, como un paisaje lunar abandonado por sus exploradores. Miguel redujo la velocidad, escaneando el área con la mirada entrenada de alguien que había pasado décadas leyendo terrenos y detectando peligros. Fue entonces cuando lo vio. Una figura felina de tamaño mediano que se movía de manera errática cerca de la excavadora, su silueta claramente visible en la luz de sus faros. Inmediatamente reconoció la forma distintiva de un lince rojo adulto. Miguel había visto estos animales antes en sus años trabajando en el desierto, pero siempre desde la distancia y siempre huyendo de la presencia humana. Este comportamiento era completamente anormal. El lince no corría, sino que se movía hacia su camioneta, deteniéndose a una distancia que era demasiado cercana para un animal salvaje saludable. La madre lince lo miraba directamente, sus ojos brillando en la luz de los faros como dos monedas doradas. Luego, en un comportamiento que Miguel nunca olvidaría, el animal comenzó a caminar hacia la excavadora. Se detuvo. Miró hacia atrás para asegurarse de que Miguel estaba observando y repitió el movimiento. Miguel apagó el motor de su camioneta y salió lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados y no amenazantes. Podía escuchar ahora los sonidos que el ruido del motor había ocultado. Los maullidos desesperados de la madre lince y más débiles pero inconfundibles, los llamados angustiados de cachorros en peligro. Su corazón se aceleró al comprender la situación. Aquí había una madre intentando pedirle ayuda, superando cada instinto de autopreservación porque sus crías estaban en peligro mortal. La magnitud de lo que estaba presenciando lo dejó momentáneamente sin aliento. «Tranquila, mamá», murmuró Miguel en voz baja mientras comenzaba a caminar hacia donde el lince le había indicado. «Voy a ayudarte, te lo prometo». El animal retrocedió unos pasos cuando él se acercó, pero no huyó. En cambio, continuó haciendo esos sonidos urgentes mientras miraba alternadamente a Miguel y al montículo de escombros. Era una comunicación primitiva, pero increíblemente efectiva, un puente temporal entre dos especies que normalmente existían en mundos separados. Miguel se arrodilló cerca de los escombros, usando la linterna de su teléfono móvil para examinar la situación. Lo que vio hizo que su estómago se apretara con preocupación. A través de una pequeña abertura entre las rocas y la tierra compactada, pudo distinguir dos pares de ojos brillantes y asustados. Los cachorros estaban atrapados en lo que había sido una pequeña cueva, ahora convertida en una trampa potencialmente mortal. La estructura era extremadamente inestable, con rocas grandes equilibradas precariamente sobre tierra suelta. Un movimiento equivocado y todo el montículo podría colapsar completamente, aplastando a los pequeños linces sin posibilidad de rescate. Esta no era una situación que pudiera resolver con sus manos desnudas. Necesitaba equipo y ayuda. Miguel sacó su teléfono móvil del bolsillo.
su mente trabajando rápidamente para evaluar las opciones disponibles. Su primer instinto fue llamar a los servicios de control de animales o al Departamento de Pesca y Vida Silvestre, pero sabía que para cuando alguien llegara podría ser demasiado tarde. La noche del desierto traía temperaturas que descendían dramáticamente y los cachorros ya estaban visiblemente estresados. Además, la estructura de escombros era tan inestable que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de un colapso total. No, esto requería acción inmediata, y él era la única persona presente con el conocimiento y el equipo necesario para intentar un rescate. La madre lince se había retirado a unos 20 metros de distancia, observando cada movimiento de Miguel con una intensidad que era casi palpable. Su cuerpo estaba tenso, listo para huir o atacar, si este humano representaba una amenaza adicional para sus cachorros. Pero algo en su postura también sugería una espera expectante, como si entendiera que había hecho todo lo posible al traerlo aquí y ahora debía confiar en que él haría el resto. Era un momento extraordinario de comunicación entre especies, uno que Miguel sintió en lo más profundo de su ser. No podía fallarle a esta madre, no después de que ella había mostrado tal valentía al acercarse a él. Caminó de regreso a su camioneta con pasos medidos, consciente de que la lince seguía cada uno de sus movimientos. En la parte trasera de su vehículo guardaba una caja de herramientas bien surtida, algo que sus años en la construcción le habían enseñado a mantener siempre completa y organizada. Sacó guantes de trabajo resistentes, una pala pequeña, una palanca de acero, varias cuerdas de nylon y su casco con linterna frontal. También tomó una manta gruesa que guardaba para emergencias y una botella de agua. Si lograba sacar a los cachorros, necesitaría algo para envolverlos de forma segura sin lastimarlos. Mientras se ponía el casco y ajustaba la linterna frontal, Miguel marcó rápidamente el número de Roberto, su capataz. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz sorprendida de Roberto respondiera. «Miguel, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Es casi de noche». Miguel explicó la situación rápidamente, su voz urgente pero controlada. Roberto escuchó en silencio, y cuando Miguel terminó, hubo una pausa antes de que el capataz respondiera. «Está bien, haz lo que puedas de forma segura, pero Miguel, ten cuidado. Esa madre puede volverse agresiva si piensa que estás lastimando a sus cachorros. Voy a llamar al Centro de Vida Silvestre para que vengan a revisar a los cachorros una vez que los saques, si es que logras sacarlos». Y Miguel añadió con un tono más serio, «No te arriesgues demasiado. No vales menos que esos animales». Miguel agradeció el consejo y guardó el teléfono. Roberto tenía razón en ser cauteloso, pero algo en el interior de Miguel sabía que este era un momento decisivo, no solo para estos animales, sino para algo más grande que él mismo. Regresó al montículo de escombros y comenzó a evaluar la situación con ojos profesionales. La excavadora había removido tierra de un área cercana, desestabilizando la formación rocosa natural que había servido como refugio para la familia de linces. Las rocas más grandes estaban apoyadas sobre otras más pequeñas y tierra suelta, creando una estructura similar a un castillo de naipes que amenazaba con colapsar en cualquier momento. Lo primero que necesitaba hacer era estabilizar las rocas superiores para prevenir un colapso mientras trabajaba en abrir un acceso seguro hacia los cachorros. Con movimientos cuidadosos y deliberados, comenzó a cavar alrededor de la base del montículo, removiendo la tierra suelta con sus manos enguantadas. Cada puñado de tierra era colocado cuidadosamente a un lado, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera desencadenar un deslizamiento. Los maullidos de los cachorros se hacían más claros ahora, sus pequeñas voces llenas de miedo y confusión.
Miguel les hablaba en voz baja mientras trabajaba, aunque sabía que no podían entender sus palabras. Tranquilos, pequeños, voy a sacarlos de ahí. Solo necesito un poco de tiempo. La madre lince había comenzado a caminar en círculos nerviosos, acercándose ocasionalmente unos metros antes de retroceder nuevamente. Sus llamados se alternaban entre gruñidos bajos de advertencia cuando Miguel se movía demasiado cerca de la abertura donde estaban sus cachorros, y maullidos que sonaban casi como súplicas. Era una danza delicada de confianza y desconfianza, una madre salvaje forzada a permitir que un depredador potencial se acercara a sus crías más vulnerables. Miguel era muy consciente de esta tensión y mantenía sus movimientos lentos y predecibles, permitiendo que el animal evaluara constantemente sus intenciones. Después de casi 20 minutos de trabajo cuidadoso, Miguel había logrado remover suficiente tierra suelta para exponer mejor la estructura del colapso. Ahora podía ver que una roca plana grande, de aproximadamente 1 metro de diámetro, estaba bloqueando la mayor parte de la entrada original de la cueva. Debajo de ella, rocas más pequeñas y tierra habían creado el sello que atrapaba a los cachorros. La roca grande era el problema principal, pero también podría ser la solución. Si lograba moverla correctamente, podría crear una abertura sin causar un colapso adicional, pero moverla incorrectamente podría resultar catastrófico. Miguel insertó la palanca de acero debajo del borde de la roca grande, usando una piedra más pequeña como punto de apoyo. La física básica era su aliada ahora, la misma que había aprendido en sus primeros días como trabajador de construcción. Con presión constante y controlada, comenzó a hacer palanca. La roca no se movió al principio. Su peso y la fricción con las rocas circundantes manteniéndola firmemente en su lugar. Miguel ajustó su posición, encontró un ángulo mejor y aplicó más fuerza. Esta vez sintió un ligero movimiento, apenas perceptible pero definitivo. La roca estaba cediendo. Sudor comenzó a formar en su frente a pesar del aire fresco de la noche del desierto. Sus músculos protestaban por el esfuerzo sostenido, pero no se permitió aflojar. Con cada centímetro que la roca se movía, más tierra suelta se deslizaba hacia abajo, y Miguel tenía que detenerse para removerla antes de continuar. Era un proceso agotador y tedioso, pero no había forma de apresurarlo sin arriesgar todo. Los cachorros habían dejado de maullar tan frecuentemente ahora, lo cual preocupaba a Miguel. Esperaba que solo estuvieran conservando energía y no que estuvieran sucumbiendo al estrés y la falta de aire fresco. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la roca grande se movió lo suficiente como para crear una abertura del tamaño de un balón de fútbol. Miguel dirigió la luz de su linterna frontal hacia la abertura recién creada y lo que vio le aceleró el corazón. Los dos cachorros estaban acurrucados juntos en un espacio que no era mucho más grande que una caja de zapatos, sus pequeños cuerpos temblando tanto de frío como de miedo. Sus ojos, todavía con ese azul lechoso de la juventud extrema, parpadeaban ante la luz brillante. Eran increíblemente pequeños, probablemente no pesaban más de 1 kilogramo cada uno, con su pelaje moteado ya mostrando los patrones distintivos que los convertirían en depredadores perfectamente camuflados una vez adultos. Pero en ese momento parecían tan frágiles y vulnerables que Miguel sintió una oleada de determinación renovada. Sin embargo, la abertura era todavía demasiado pequeña y estaba en un ángulo que hacía imposible alcanzarlos de forma segura. Miguel necesitaba agrandarla sin desestabilizar toda la estructura. Usando sus manos enguantadas con extremo cuidado, comenzó a remover las rocas más pequeñas una por una, colocándolas estratégicamente alrededor del perímetro para crear una especie de muro de contención que evitara que más tierra se deslizara hacia adentro.
Era un trabajo minucioso que requería la paciencia de un cirujano y la fuerza de un trabajador de construcción experimentado. Cada roca removida era evaluada, cada movimiento calculado para no provocar el desastre que todos temían. La madre lince había dejado de caminar en círculos y ahora estaba sentada a unos 15 metros de distancia, completamente inmóvil excepto por sus orejas que giraban captando cada sonido. Sus ojos nunca dejaban de observar a Miguel, evaluando constantemente si este humano era salvador o amenaza. De vez en cuando emitía un maullido suave y los cachorros respondían desde su prisión de roca y tierra con sus propios sonidos débiles. Era una conversación entre madre e hijos que trascendía las barreras físicas que los separaban. Un recordatorio constante para Miguel de lo que estaba en juego aquí. Después de otros 30 minutos de trabajo meticuloso, Miguel finalmente había creado una abertura lo suficientemente grande como para meter su brazo. Pero aquí surgía otro problema. Los cachorros estaban asustados y cualquier intento de agarrarlos podría hacer que retrocedieran más profundamente en la cueva colapsada, potencialmente quedando atrapados en un espacio aún más peligroso. Necesitaba una forma de atraerlos hacia él, de hacer que vinieran voluntariamente hacia la abertura. Recordó la manta que había traído de su camioneta. Si pudiera usarla para crear un camino seguro y suave que los cachorros pudieran reconocer como menos amenazante que su mano. Miguel rasgó un pedazo de la manta y lo extendió a través de la abertura, creando una especie de rampa de tela que conducía desde donde estaban los cachorros hasta el exterior. Luego, usando un tono de voz suave y constante, comenzó a hablarles, chasqueando suavemente con la lengua en un intento de crear sonidos que pudieran resultar curiosos en lugar de amenazantes. «Vamos, pequeños, pueden salir ahora. Su mamá está esperándolos aquí afuera. Todo va a estar bien». No estaba seguro si el tono de su voz o algún instinto en los cachorros los motivó, pero lentamente uno de ellos comenzó a moverse hacia la abertura. El primer cachorro, ligeramente más grande que su hermano, avanzó con pasos temblorosos sobre la tela. Sus pequeñas garras se enganchaban en las fibras de la manta mientras se arrastraba hacia la luz. Miguel contuvo la respiración, manteniendo su mano completamente inmóvil, mientras el pequeño lince se acercaba. Cuando el cachorro estuvo lo suficientemente cerca, Miguel extendió lentamente su mano enguantada y lo tomó con firmeza, pero gentileza alrededor del cuerpo, asegurándose de sostener tanto el pecho como el trasero para no lastimarlo. El cachorro siseó débilmente y trató de retorcerse, pero estaba demasiado débil para ofrecer mucha resistencia. Con movimientos cuidadosos y deliberados, Miguel retiró al primer cachorro de la trampa de escombros. En el momento en que el pequeño felino quedó completamente libre, la madre lince se puso de pie abruptamente, su cuerpo tenso como una cuerda de arco lista para disparar. Miguel sabía que este era el momento más peligroso. Rápidamente envolvió al cachorro en un pliegue de la manta, creando un paquete seguro, y lo colocó suavemente en el suelo a unos 2 metros de distancia de donde estaba trabajando. Luego retrocedió varios pasos, dándole espacio a la madre para que se acercara si lo deseaba. La madre lince no esperó una segunda invitación. En cuanto Miguel se alejó, ella corrió hacia su cachorro, olisqueándolo intensamente mientras emitía una serie de sonidos que solo pueden describirse como una mezcla de alivio y preocupación maternal. El cachorro respondió con maullidos más fuertes ahora que estaba reunido con su madre, su pequeño cuerpo temblando mientras se acurrucaba contra el pelaje cálido de ella. Pero la madre no se quedó mucho tiempo allí. Después de asegurarse de que su primer cachorro estaba ileso, volvió su atención hacia la abertura en los escombros, donde su segundo bebé aún permanecía atrapado. Miguel interpretó correctamente su mirada y regresó a su posición junto a la abertura. «Ya está, mamá.
Voy por el otro ahora. Solo dame un minuto más. El segundo cachorro había observado toda la escena de rescate de su hermano y parecía tanto asustado como intrigado por lo que había sucedido. Miguel repitió el mismo proceso, extendiendo la manta y usando su voz tranquilizadora para atraer al pequeño hacia la abertura. Este cachorro era más cauteloso, retrocediendo inicialmente cuando Miguel movió su mano hacia él. Pero eventualmente, el deseo de reunirse con su madre y hermano superó su miedo. El segundo rescate tomó un poco más de tiempo, pero finalmente Miguel logró sacar también a este cachorro. Lo envolvió en otra sección de la manta y lo colocó junto a su hermano. La madre lince inmediatamente comenzó a lamer y olisquear a ambos cachorros, revisándolos exhaustivamente en busca de heridas o problemas. Sus maullidos habían cambiado de tono ahora, volviéndose más suaves y reconfortantes, el sonido que una madre hace cuando está calmando a sus bebés después de un susto terrible. Miguel se alejó aún más, dándoles espacio y privacidad para su reunión familiar. Mientras observaba la escena desde una distancia segura, Miguel sintió una mezcla de emociones que amenazaban con abrumarlo. Alivio de que el rescate hubiera sido exitoso, gratitud de que hubiera confiado en su instinto de regresar y un profundo respeto por la madre lince que había superado todos sus instintos de supervivencia para buscar ayuda de un humano. Sus manos todavía temblaban ligeramente por la adrenalina y el esfuerzo físico sostenido durante más de una hora. Miró hacia el cielo oscuro donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer y se permitió un momento de silencio para procesar lo que acababa de ocurrir. No todos los días un trabajador de construcción se convertía en el héroe improbable de una familia de animales salvajes. Pero más allá del orgullo personal, Miguel sentía una conexión profunda con algo más grande, un recordatorio de que los humanos y la naturaleza no tenían que estar en constante conflicto. La madre lince había tomado al primer cachorro delicadamente entre sus mandíbulas, sosteniéndolo por la piel suelta del cuello, como hacen todos los felinos con sus crías. Era el método de transporte perfecto de la naturaleza, diseñado para llevar a los cachorros sin lastimarlos. Comenzó a alejarse hacia la oscuridad del desierto, pero después de unos pocos pasos se detuvo y miró hacia atrás. El segundo cachorro todavía estaba envuelto en la manta, demasiado débil o asustado para seguirla inmediatamente. Miguel observó con fascinación mientras la madre parecía evaluar la situación, su inteligencia animal trabajando para resolver este dilema de tener que transportar a dos bebés cuando solo podía llevar uno a la vez. Después de un momento de aparente indecisión, la madre lince depositó cuidadosamente al primer cachorro en el suelo detrás de un arbusto de salvia, parcialmente oculto pero todavía visible. Luego regresó rápidamente hacia donde estaba el segundo cachorro. Miguel se había alejado aún más, prácticamente pegado contra su camioneta, para darle a la madre lince el máximo espacio posible. Ella se acercó cautelosamente al segundo cachorro, sus movimientos una mezcla de urgencia maternal y cautela instintiva. Con la misma delicadeza que había mostrado con el primero, levantó al segundo cachorro y comenzó a transportarlo hacia donde había dejado a su hermano. Miguel permaneció completamente inmóvil, casi sin atreverse a respirar mientras observaba este comportamiento maternal extraordinario. La madre lince estaba usando una estrategia de transporte que había sido documentada en estudios de comportamiento felino, pero que rara vez se observaba en condiciones tan dramáticas. Llevaría a un cachorro parte del camino, lo dejaría en un lugar seguro, regresaría por el segundo, lo llevaría más allá del punto donde había dejado al primero, luego regresaría por el primero nuevamente. Era un proceso laborioso pero efectivo
que le permitiría mover a ambos cachorros a una distancia segura sin arriesgarse a perder a ninguno. Durante los siguientes 15 minutos, Miguel observó este ballet de supervivencia desarrollarse ante sus ojos. La madre lince hizo 3 viajes completos, cada vez alejándose más del sitio de construcción y adentrándose en el terreno accidentado del desierto. En su último viaje, cuando tomó al cachorro final, se detuvo brevemente y miró hacia donde Miguel estaba parado. Fue solo un momento, quizás 2 segundos como máximo, pero en esa mirada Miguel sintió que había un reconocimiento, tal vez incluso gratitud, aunque sabía que atribuir emociones humanas a animales salvajes era antropomorfismo. Aún así, había sido testigo de algo extraordinario, un momento de comunicación entre especies que desafiaba la explicación simple. Luego, en un parpadeo, la madre lince y sus 2 cachorros desaparecieron en la oscuridad del desierto, dejando solo huellas en la arena y el recuerdo de una tarde que cambiaría la perspectiva de Miguel sobre el trabajo que hacía. Se quedó parado junto a su camioneta durante varios minutos más, mirando en la dirección en que habían desaparecido, asegurándose de que no regresaran y de que estaban verdaderamente a salvo. El silencio del desierto nocturno se había asentado nuevamente, interrumpido solo por el ocasional aullido distante de un coyote y el susurro constante del viento entre los arbustos. El sonido de un vehículo acercándose finalmente rompió el hechizo del momento. Miguel vio las luces de 2 camionetas aproximándose por el camino de tierra. Roberto había cumplido su palabra y había llamado al Departamento de Vida Silvestre. Del primer vehículo descendió una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y portando un chaleco que identificaba su rol como oficial de vida silvestre. Del segundo vehículo bajó un hombre más joven con un maletín médico veterinario. Ambos se acercaron rápidamente a Miguel, sus expresiones mezclando preocupación profesional con curiosidad. «Señor Hernández», la mujer extendió su mano. «Soy la oficial Carmen Rodríguez, del Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México, y este es el doctor Martín López de nuestro equipo veterinario. Recibimos una llamada sobre cachorros de lince atrapados». Miguel estrechó sus manos y comenzó a relatar lo que había ocurrido, desde su decisión de regresar al sitio hasta el rescate completo y la partida de la familia de linces. Mientras hablaba, la oficial Rodríguez tomaba notas en una tableta electrónica, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles específicos del incidente. Cuando Miguel terminó su relato, ambos profesionales de vida silvestre se miraron entre sí con expresiones que mezclaban asombro y respeto. «Señor Hernández», comenzó el doctor López, «lo que usted hizo esta noche fue extraordinario. Muy pocas personas habrían tenido la presencia de ánimo para manejar una situación así, especialmente con una madre lince presente. Estos animales pueden ser extremadamente peligrosos cuando sienten que sus crías están amenazadas». La oficial Rodríguez asintió en acuerdo. «Y el hecho de que la madre lince se acercara a usted buscando ayuda es comportamiento documentado pero increíblemente raro. Usted fue testigo de algo que la mayoría de los biólogos de vida silvestre nunca verán en toda su carrera». Miguel se encogió de hombros con modestia, sintiéndose un poco incómodo con la atención. «Simplemente hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No podía dejarlos allí para morir». «Pero eso es exactamente el punto», respondió la oficial Rodríguez con seriedad. «No todos habrían actuado. Muchas personas habrían llamado a las autoridades y esperado, o peor, habrían ignorado completamente la situación. Su decisión de actuar inmediatamente probablemente salvó esas vidas. Los cachorros a esa edad son extremadamente vulnerables, especialmente con las temperaturas nocturnas del desierto».
El doctor López se acercó al área donde había ocurrido el rescate, examinando los escombros con su linterna y tomando fotografías de la escena. «Podemos ver las huellas aquí», comentó, «tanto de la madre como de los cachorros. Por el tamaño y la profundidad de las impresiones, yo estimaría que los cachorros tienen entre 3 y 4 meses de edad. A esa edad, aún dependen completamente de su madre para sobrevivir». Regresó hacia donde estaban Miguel y la oficial Rodríguez. «Basándome en las huellas y en su descripción, señor Hernández, parece que tanto la madre como los cachorros estaban en condición física razonable, solo traumatizados por el incidente. El hecho de que ella pudiera transportarlos es una buena señal». La oficial Rodríguez guardó su tableta y miró a Miguel directamente a los ojos. «Señor Hernández, necesitamos documentar este incidente oficialmente por varias razones. Primero, para nuestros registros de población de linces en esta área. Segundo, porque este sitio de construcción claramente ha impactado el hábitat de vida silvestre local, y necesitamos evaluar si se requieren medidas de mitigación adicionales». Miguel sintió una punzada de preocupación. «¿Esto va a causar problemas para la compañía de construcción o para mis compañeros de trabajo?», preguntó. La oficial Rodríguez negó con la cabeza de manera tranquilizadora. «No necesariamente problemas, pero sí requerirá que implementemos algunos protocolos adicionales. El hecho de que haya una familia de linces establecida aquí significa que este es hábitat activo de vida silvestre. No vamos a detener la construcción, pero necesitaremos trabajar con su compañía para establecer medidas de protección, cosas como inspecciones del área antes de comenzar el trabajo cada día, barreras temporales en ciertas zonas y capacitación para los trabajadores sobre qué hacer si encuentran vida silvestre. Son ajustes razonables que benefician a todos». Miguel sintió alivio ante sus palabras. Había temido que su intervención, aunque bien intencionada, pudiera resultar en complicaciones legales o laborales para él y sus compañeros. «En mi experiencia trabajando en construcción durante tantos años», continuó Miguel, «he visto que la mayoría de los trabajadores realmente se preocupan por no dañar a los animales. El problema es que a menudo simplemente no sabemos que están allí hasta que es demasiado tarde. Si tuviéramos mejor capacitación sobre señales de vida silvestre, podríamos prevenir muchos de estos incidentes antes de que ocurran». «Exactamente», respondió el doctor López con entusiasmo. «Ese es precisamente el tipo de enfoque proactivo que defendemos. Por ejemplo, las madrigueras de linces tienen características distintivas. Si los trabajadores supieran qué buscar, podrían alertar a las autoridades antes de que la maquinaria comience a operar en esas áreas». La oficial Rodríguez añadió: «De hecho, señor Hernández, me gustaría proponerle algo. Basándome en cómo manejó esta situación esta noche, creo que usted sería un excelente embajador de vida silvestre para los sitios de construcción en esta región. Estaríamos interesados en trabajar con usted para desarrollar un programa de capacitación». Miguel parpadeó sorprendido ante la propuesta. «Un embajador de vida silvestre, yo», repitió, sintiendo que el título era demasiado grandioso para alguien que simplemente había hecho lo correcto. «Pero ni siquiera tengo capacitación formal en biología o manejo de animales». La oficial Rodríguez sonrió. «No necesita un título universitario para entender y respetar la vida silvestre, señor Hernández. Lo que usted demostró esta noche fue algo que no se puede enseñar en un salón de clases: empatía, sentido común y la valentía para actuar cuando importa. Podemos proporcionarle la información técnica que necesite, pero la actitud correcta ya la tiene». El doctor López sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Miguel. «Piénselo, señor Hernández. Mientras tanto, me gustaría que mantuviéramos contacto.
Si vuelve a ver a esta familia de linces en el área, por favor llámeme de inmediato. Querré monitorearlos para asegurarme de que los cachorros no sufrieron efectos a largo plazo del trauma de esta noche. También, si es posible, me gustaría instalar algunas cámaras de vida silvestre en puntos estratégicos alrededor del sitio de construcción para rastrear sus movimientos y patrones. Miguel aceptó la tarjeta y asintió. Por supuesto, doctor López. Y oficial Rodríguez, pensaré seriamente en su propuesta sobre el programa de capacitación. Después de intercambiar información de contacto adicional y de que los oficiales tomaran más fotografías y mediciones del sitio, finalmente comenzaron a despedirse. Una cosa más, señor Hernández, dijo la oficial Rodríguez antes de subir a su vehículo. Lo que presenció hoy, ese momento cuando la madre lince lo buscó para pedir ayuda, es extraordinariamente raro. Los animales salvajes generalmente evitan a los humanos a toda costa, incluso cuando están desesperados. El hecho de que ella superara ese instinto habla de dos cosas. Primero, su desesperación absoluta por salvar a sus cachorros. Y segundo, algo en usted o en cómo se movía que le comunicó que era seguro acercarse. Eso es un regalo especial, señor Hernández. No lo subestime. Miguel se quedó solo nuevamente en el sitio de construcción después de que los vehículos de vida silvestre desaparecieran por el camino de tierra. Eran casi las 9 de la noche ahora, y el cielo del desierto se había llenado completamente de estrellas, un despliegue brillante que solo era posible lejos de las luces de la ciudad. Se apoyó contra su camioneta, todavía procesando todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Cuando se había levantado esa mañana, nunca habría imaginado que terminaría el día como el salvador improbable de una familia de animales salvajes. Sacó su teléfono y llamó a su esposa, Rosa, quien probablemente estaba preocupada por su tardanza. Ella respondió en el segundo timbre, su voz mezclando alivio y ansiedad. Miguel, ¿dónde has estado? Estaba a punto de llamar a Roberto para preguntar si sabía algo. Ya son más de las 9. Miguel sonrió ante la preocupación en su voz, ese mismo tono protector que había usado durante sus 22 años de matrimonio. Amor, no vas a creer lo que acaba de pasar. Pasó los siguientes 15 minutos relatándole toda la historia, desde su decisión de regresar al sitio hasta la reunión de la familia de linces y la visita de los oficiales de vida silvestre. Rosa escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de asombro o preocupación. Cuando Miguel terminó, hubo una pausa antes de que ella respondiera. Miguel Hernández. Su voz era suave pero llena de emoción. Lleva sorprendiéndome desde el día que nos conocimos, pero esto es algo especial. Estoy tan orgullosa de ti, no solo por lo que hiciste, sino por quién eres. Muchos hombres habrían conducido a casa y dejado que la naturaleza siguiera su curso, pero tú no puedes ignorar el sufrimiento, nunca has podido. Es una de las razones por las que me enamoré de ti. Miguel sintió que se le hacía un nudo en la garganta ante las palabras de su esposa. Gracias, amor. Solo espero que esa mamá lince y sus bebés estén bien ahora. Ojalá pudiera saber con certeza que encontraron un lugar seguro. Rosa respondió con la sabiduría práctica que siempre había caracterizado su relación. Hiciste todo lo que podías hacer, Miguel. A veces tenemos que confiar en que la naturaleza se encargará del resto. Ahora ven a casa. Te guardé la cena caliente y quiero escuchar esta historia de nuevo con todos los detalles mientras comes. Mientras Miguel conducía por las carreteras oscuras de regreso a Silver City, no podía dejar de pensar en los eventos de la noche. La imagen de la madre lince mirándolo directamente a los ojos, ese momento de comunicación imposible entre especies, seguía repitiéndose en su mente. Y los cachorros, tan pequeños y vulnerables, confiando en que los adultos a su alrededor
tanto su madre como este humano extraño los protegerían del peligro. Era un recordatorio poderoso de que la vida, en todas sus formas, merecía respeto y protección. También pensó en la propuesta de la oficial Rodríguez sobre convertirse en un embajador de vida silvestre. Inicialmente le había parecido excesivo, pero mientras más lo consideraba, más sentido tenía. Si su experiencia de esta noche podía traducirse en mejor capacitación para otros trabajadores de construcción, si podía ayudar a prevenir futuros incidentes donde familias de animales quedaran atrapadas o desplazadas, entonces valía la pena considerarlo seriamente. Tal vez este era el comienzo de algo más grande que un simple rescate de una noche. Cuando Miguel llegó a su casa esa noche, encontró a Rosa esperándolo en la puerta con una sonrisa cálida y ojos brillantes. Lo abrazó fuertemente antes de dejarlo entrar, y mientras comía la cena que ella había mantenido caliente, le contó cada detalle de nuevo, esta vez con más tiempo para reflexionar sobre las emociones que había experimentado. Su hijo mayor, Daniel, que estudiaba biología en la Universidad Estatal, llamó más tarde esa noche después de que Rosa le contara la historia. «Papá, esto es increíble». Su voz a través del teléfono rebosaba entusiasmo. «Tengo que contarle a mi profesor sobre esto. Lo que presenciaste es un ejemplo perfecto de comportamiento animal adaptativo bajo estrés extremo». Las noticias del rescate se extendieron rápidamente entre la comunidad de trabajadores de construcción de Silver City. Para cuando Miguel llegó al sitio a la mañana siguiente, varios de sus compañeros ya lo estaban esperando con preguntas y expresiones de asombro. Roberto, el capataz, reunió a todos los trabajadores antes de comenzar las labores del día. «Muchachos», comenzó Roberto con voz seria pero con un brillo de orgullo en sus ojos. «Lo que Miguel hizo anoche nos recuerda algo importante. No estamos solo construyendo casas aquí, estamos trabajando en el hogar de otras criaturas. A partir de ahora, quiero que todos mantengamos los ojos abiertos. Si ven señales de vida silvestre, cualquier cosa, madrigueras, nidos, huellas frescas, me lo reportan inmediatamente antes de tocar esa área con maquinaria». Los trabajadores murmuraron su acuerdo, y varios se acercaron a Miguel personalmente para felicitarlo y hacer preguntas sobre cómo había manejado la situación. Uno de los operadores de maquinaria pesada, un hombre corpulento llamado Tomás, que había trabajado en construcción durante 40 años, se acercó con una expresión pensativa. «Sabes, Miguel, llevo en este negocio desde antes de que tú nacieras y he visto muchas cosas, pero nunca me había detenido a pensar realmente en las consecuencias que tiene nuestro trabajo para los animales que viven aquí. Tu historia me hizo reflexionar. De ahora en adelante, voy a ser más cuidadoso, más consciente». Miguel asintió con aprecio. «Eso es todo lo que podemos hacer, Tomás. Ser conscientes y cuidadosos». 3 días después del rescate, el doctor López apareció en el sitio de construcción durante la hora del almuerzo. Traía con él un maletín grande que resultó contener 3 cámaras de seguimiento de vida silvestre de última generación. Miguel, con permiso de Roberto, lo acompañó a instalar las cámaras en ubicaciones estratégicas alrededor del perímetro del sitio. El doctor López explicó que estas cámaras, activadas por movimiento, capturarían imágenes y videos de cualquier animal que pasara por el área, permitiéndoles rastrear los patrones de movimiento de la vida silvestre local sin perturbar su comportamiento natural. Mientras trabajaban juntos instalando la última cámara, el doctor López compartió más información sobre los linces rojos de Nuevo México. Estas poblaciones son más resilientes de lo que la gente piensa, explicó mientras ajustaba el ángulo de la cámara contra un árbol de mezquite. Se han adaptado notablemente a la expansión urbana, aprendiendo a coexistir con los humanos en los márgenes.
Pero esa adaptación tiene límites. Necesitan corredores de movimiento, áreas donde puedan transitar entre territorios sin encontrarse con carreteras o desarrollos que bloqueen su paso. Lo que estamos haciendo aquí con estas cámaras nos ayudará a identificar esos corredores y protegerlos. Una semana después del incidente, Miguel recibió una llamada emocionante del Dr. López. Las cámaras habían capturado imágenes. Cuando Miguel llegó a la oficina regional de vida silvestre después del trabajo, el Dr. López lo recibió con una sonrisa amplia y lo condujo a una sala de conferencias donde tenía su laptop conectada a un proyector. «Mire esto», dijo presionando reproducir en un video. La pantalla mostró imágenes nocturnas en blanco y negro, capturadas por una de las cámaras que habían instalado cerca del sitio de construcción. En el video, claramente visible bajo la luz infrarroja de la cámara, apareció la madre lince roja. Se movía con la gracia confiada de un depredador en la cima de su habilidad, y detrás de ella, en fila india como pequeños soldados torpes, venían los dos cachorros. Se habían recuperado completamente del trauma y ahora seguían a su madre en lo que parecía ser una lección de caza nocturna. Miguel sintió que se le cerraba la garganta mientras observaba a la pequeña familia que había ayudado a salvar, ahora prosperando en su hábitat natural. «¿Los están viendo?», murmuró con asombro. «¿Están bien?». El Dr. López asintió con satisfacción. «Más que bien, Miguel. Observe cómo se mueven los cachorros, cómo imitan los movimientos de su madre. Ella les está enseñando técnicas de caza esenciales. A esta edad, esas lecciones son cruciales para su supervivencia a largo plazo. El hecho de que estén alcanzando estos hitos de desarrollo significa que el incidente no causó trauma duradero». Hizo una pausa y miró a Miguel directamente. «Usted salvó no solo sus vidas aquella noche, sino también su futuro. Estos cachorros tienen ahora una posibilidad real de crecer hasta ser adultos saludables que contribuirán a la población local de linces». Miguel continuó visitando la oficina de vida silvestre regularmente durante las semanas siguientes para revisar las imágenes capturadas por las cámaras. Se convirtió en una especie de ritual, un momento de conexión con aquella noche extraordinaria y una forma de asegurarse de que su intervención había tenido el impacto positivo que esperaba. Las cámaras capturaban no solo a la familia de linces, sino también a una variedad sorprendente de otra vida silvestre: coyotes, zorros del desierto, varias especies de aves e incluso ocasionalmente un puma solitario que pasaba por la zona durante sus patrullajes territoriales nocturnos. La oficial Rodríguez cumplió su palabra sobre desarrollar un programa de capacitación en vida silvestre para trabajadores de construcción. Contactó a Miguel varias veces durante el mes siguiente para solicitar su opinión sobre cómo estructurar el programa de manera que fuera práctico y aplicable para personas que trabajaban en condiciones exigentes y con horarios apretados. Juntos desarrollaron un módulo de capacitación de 2 horas que cubría los conceptos básicos: cómo identificar señales de vida silvestre activa, qué hacer si se encontraban con animales en el sitio, protocolos de seguridad tanto para trabajadores como para animales, y números de contacto de emergencia para situaciones que requerían intervención profesional. La primera sesión de capacitación se llevó a cabo en el sitio de construcción donde había ocurrido el rescate original. La oficial Rodríguez y el Dr. López condujeron la presentación, pero invitaron a Miguel a compartir su experiencia personal como el elemento central de la capacitación. De pie frente a sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales lo conocían desde hacía más de una década, Miguel se sintió inicialmente incómodo con tanta atención. Pero mientras comenzaba a relatar la historia de aquella noche, encontró su ritmo, hablando no solo sobre lo que había hecho, sino sobre lo que había sentido,
las decisiones que había tomado y por qué, y las lecciones que había aprendido. Lo más importante que aprendí esa noche, concluyó Miguel, es que una pequeña pausa antes de actuar puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando vean algo inusual, un animal comportándose de manera extraña, evidencia de madriguera, sonidos, no sigan adelante sin investigar. Unos minutos de precaución pueden prevenir horas de tragedia. Y si alguna vez se encuentran en una situación donde necesitan ayudar a un animal, recuerden que su seguridad viene primero, pero que con las precauciones correctas podemos coexistir con la vida silvestre que comparte este espacio con nosotros. Los trabajadores respondieron con aplausos entusiastas y varios se acercaron después para hacer preguntas específicas sobre cómo habían manejado situaciones similares en el pasado o cómo deberían responder en el futuro. La sesión de capacitación fue tan exitosa que la compañía constructora decidió implementarla como requisito obligatorio para todos sus empleados en proyectos futuros. Lo que había comenzado como un acto solitario de compasión en una tarde del desierto se había transformado en un movimiento que potencialmente salvaría innumerables vidas animales en los años venideros. 2 meses después del rescate original, a mediados del verano, cuando el calor del desierto de Nuevo México alcanzaba su pico implacable, Miguel estaba supervisando la instalación de cimientos para una de las nuevas casas, cuando uno de los trabajadores más jóvenes, un muchacho de 20 años llamado Carlos, se acercó corriendo con expresión urgente. Miguel, tienes que venir a ver esto. Encontré algo cerca del área de almacenamiento de materiales. Creo que es una madriguera, pero no estoy seguro». El entrenamiento de vida silvestre había funcionado exactamente como se había diseñado. Carlos había reconocido señales potenciales y estaba buscando orientación antes de proceder. Miguel siguió a Carlos hasta un área sombreada debajo de una formación rocosa natural que la compañía había decidido preservar como elemento paisajístico para el complejo residencial. Allí, parcialmente oculta entre rocas y arbustos de creosota, había una abertura que definitivamente mostraba señales de actividad animal reciente. La tierra alrededor de la entrada estaba compactada por pisadas repetidas y había rasguños distintivos en las rocas circundantes que sugerían garras felinas. Miguel se arrodilló para examinar más de cerca, tomando fotografías con su teléfono mientras lo hacía. «Buen ojo, Carlos. Esto definitivamente es una madriguera activa, y por las señales yo diría que es de cánidos, probablemente zorros del desierto o posiblemente coyotes». Llamó inmediatamente al doctor López, quien llegó en menos de 1 hora con su equipo de campo. Después de una evaluación cuidadosa, que incluyó instalar una cámara temporal para observar la entrada de la madriguera sin perturbar a sus ocupantes, confirmaron que era una familia de zorros del desierto con 3 cachorros jóvenes. Gracias a la rápida acción de Carlos y Miguel, la compañía constructora pudo ajustar sus planes de construcción para mantener un perímetro de seguridad alrededor de la madriguera hasta que los zorros completaran su ciclo de crianza y se mudaran naturalmente. Este es exactamente el tipo de resultado que esperábamos con el programa de capacitación, comentó el doctor López con satisfacción. Prevención proactiva en lugar de rescate reactivo. La historia de Miguel y los linces había llegado también a oídos de medios de comunicación locales. Un reportero del periódico de Silver City se puso en contacto solicitando una entrevista, y aunque Miguel inicialmente dudó, sintiendo que no merecía atención mediática por simplemente hacer lo correcto, Rosa lo convenció de que compartir la historia podría inspirar a otros. La entrevista resultante, publicada con el titular «Trabajador de construcción se convierte en héroe improbable de vida silvestre», capturó la imaginación de la comunidad. Las cartas al editor llegaron durante semanas después,
con residentes compartiendo sus propias experiencias con vida silvestre y expresando apoyo renovado para esfuerzos de conservación. Una organización ambiental sin fines de lucro basada en Albuquerque leyó el artículo y contactó a Miguel con una propuesta sorprendente. Querían nombrarlo como el primer receptor de su nuevo premio anual, Guardián del Desierto, diseñado para reconocer a individuos que demostraban compromiso extraordinario con la protección de la vida silvestre de Nuevo México. Miguel estaba abrumado por el honor, especialmente cuando supo que el premio incluía una donación de $5,000 a una organización benéfica de su elección. Sin dudarlo, designó que el dinero fuera para el Departamento de Vida Silvestre local para expandir su programa de monitoreo con cámaras y capacitación pública. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Museo de Historia Natural de Albuquerque, un sábado por la tarde de septiembre. Miguel asistió con Rosa, sus 3 hijos y varios de sus compañeros de trabajo que habían hecho el viaje de 2 horas desde Silver City para apoyarlo. Mientras subía al escenario para aceptar el premio, una placa de bronce bellamente elaborada que mostraba la silueta de un lince rojo contra un paisaje del desierto, Miguel se sintió humilde por la magnitud de cómo había crecido este evento. En su discurso de aceptación, desvió la atención de sí mismo hacia los verdaderos héroes de la historia. El verdadero reconocimiento debe ir a esa madre lince. Comenzó con voz tranquila pero firme. Ella fue quien mostró el valor extraordinario aquella noche, superando cada instinto de supervivencia para pedir ayuda a un humano. Ella me enseñó que la compasión no tiene límites de especie y que a veces los animales que llamamos salvajes tienen lecciones que enseñarnos sobre amor, determinación y confianza. Después de la ceremonia, durante la recepción, Miguel fue abordado por numerosas personas que querían compartir sus propias historias de encuentros con vida silvestre o expresar su gratitud por el trabajo que estaba haciendo. Una mujer mayor con cabello plateado y ojos penetrantes se presentó como la doctora Elena Martínez, profesora emérita de Biología de Conservación de la Universidad de Nuevo México. Señor Hernández, su historia y su trabajo posterior han sido inspiradores. Pero me pregunto si se ha dado cuenta del impacto más amplio que está teniendo. Está construyendo un puente entre 2 comunidades que históricamente han estado en conflicto. Desarrollo y conservación. Está demostrando que no tienen que ser enemigos mutuamente excluyentes. Miguel conversó con la doctora Martínez durante casi media hora, discutiendo ideas sobre cómo el modelo que habían desarrollado en Silver City podría replicarse en otras regiones del suroeste. Ella mencionó que estaba escribiendo un artículo académico sobre estrategias de coexistencia entre humanos y vida silvestre en zonas de desarrollo urbano, y le preguntó si podría incluir su caso como estudio central. Miguel aceptó, reconociendo que cuanto más ampliamente se compartiera esta historia, mayor sería su potencial para crear cambio positivo. Mientras tanto, las cámaras de vida silvestre continuaban documentando la vida de la familia de linces. Para noviembre, 6 meses después del rescate original, los cachorros habían crecido significativamente. Ya no eran las pequeñas criaturas indefensas que Miguel había sacado de los escombros aquella noche de mayo. Las imágenes más recientes los mostraban casi tan grandes como su madre, aunque todavía claramente juveniles en su comportamiento, jugando entre ellos y practicando técnicas de caza con la paciencia de su madre supervisándolos. El doctor López señaló que pronto comenzarían a establecer sus propios territorios, un proceso natural que típicamente ocurría cuando los linces jóvenes alcanzaban aproximadamente 1 año de edad. Una tarde de diciembre, mientras el invierno comenzaba a asentar su presencia más suave en el desierto de Nuevo México, comparado con el calor brutal del verano,
Miguel recibió una llamada urgente del doctor López. Necesito que vengas a la oficina lo antes posible. Tenemos imágenes nuevas que debes ver. Hay algo extraordinario aquí. Miguel sintió una mezcla de curiosidad y ligera preocupación mientras conducía hacia la oficina de vida silvestre. Cuando llegó, encontró no solo al doctor López, sino también a la oficial Rodríguez y dos investigadores adicionales que no conocía, todos reunidos alrededor de una computadora con expresiones de asombro evidente. «Mire esto», dijo el doctor López presionando reproducir en un video reciente. La cámara había capturado una escena notable. La madre Lindsay y sus dos cachorros, ahora casi adultos, estaban descansando cerca del sitio de construcción durante el crepúsculo. Pero lo que hizo que todos contuvieran la respiración fue lo que sucedió después. Miguel apareció en el cuadro, regresando a su camioneta al final del día laboral. Los Linces claramente lo notaron, sus orejas girando hacia él, sus cuerpos poniéndose alertas. Pero no huyeron. En cambio, la madre Lince se quedó observándolo durante varios segundos, sus ojos dorados brillando en la luz del atardecer capturada por la cámara infrarroja. Uno de los cachorros, el que había sido rescatado primero aquella noche memorable, dio varios pasos hacia donde Miguel caminaba, deteniéndose solo cuando su madre emitió un llamado bajo. Entonces, en un gesto que dejó sin palabras a todos los que observaban el video, la madre Lince se puso de pie y caminó deliberadamente más cerca de Miguel, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero claramente sin miedo. Se sentó sobre sus patas traseras y lo observó mientras él subía a su camioneta, y solo después de que el vehículo se alejara, ella y sus cachorros se retiraron hacia el desierto. «Esto es extraordinario», murmuró uno de los investigadores que Miguel no conocía. La doctora Chen, especialista en comportamiento de felinos salvajes de la Universidad Estatal de Colorado, se había unido al equipo específicamente para analizar este video. «Nunca en mi carrera de 25 años estudiando linces he visto comportamiento como este. Los linces rojos son notoriamente cautelosos con los humanos, incluso aquellos que han tenido contacto previo. Este nivel de tolerancia, casi de reconocimiento, es sin precedentes». El doctor López asintió con entusiasmo. «Es más que tolerancia. Observe la postura de la madre cuando se acerca. No hay signos de estrés o agresión defensiva. Su cola está relajada, sus orejas están hacia adelante en lugar de aplanadas, y su movimiento es deliberado, no el movimiento furtivo típico de un animal asustado». Miguel observaba el video una y otra vez, sintiendo una mezcla compleja de emociones. «Ella me recuerda», dijo en voz baja, más como una afirmación para sí mismo que como una pregunta para los demás. «Después de todos estos meses todavía me recuerda». La oficial Rodríguez colocó una mano reconfortante en su hombro. «No solo te recuerda, Miguel. Te reconoce como alguien que no representa una amenaza. Más que eso, posiblemente como alguien que ayudó a su familia en un momento de crisis extrema. Esto cambia mucho de lo que pensábamos sobre la memoria y el reconocimiento en linces salvajes. Es un descubrimiento significativo para el campo de la biología del comportamiento». La doctora Chen solicitó permiso para incluir este video en su investigación en curso sobre cognición social en felinos salvajes. También expresó interés en continuar monitoreando a esta familia específica de linces durante los próximos años para documentar si este comportamiento inusual persistía o se transmitía de alguna manera a futuras generaciones. «Es posible», explicó mientras tomaba notas extensivas, «que estemos presenciando el comienzo de un proceso de habituación adaptativa. En áreas donde la expansión urbana es inevitable, los animales que pueden aprender a discernir entre humanos amenazantes y no amenazantes tienen una ventaja de supervivencia significativa.
esta familia de linces podría estar al frente de un cambio de comportamiento evolutivo. Durante las semanas siguientes, Miguel se encontró pensando frecuentemente en aquella tarde capturada por las cámaras. No había sido consciente del encuentro cuando ocurrió. Había estado simplemente terminando otro día de trabajo, cansado, y pensando en llegar a casa para cenar. Pero saber que la familia de linces había estado allí, observándolo, reconociéndolo, agregaba una capa de significado que lo conmovía profundamente. Comenzó a prestar aún más atención durante sus días en el sitio de construcción, no solo buscando señales de vida silvestre que pudieran estar en peligro, sino también simplemente apreciando la presencia de estas criaturas que compartían el paisaje con él y sus compañeros. El proyecto de construcción progresaba bien. Para febrero del año siguiente, casi un año completo después del rescate original, las primeras casas del complejo estaban casi terminadas. La compañía constructora había mantenido su compromiso con las prácticas conscientes de vida silvestre y gracias a la vigilancia de trabajadores capacitados, se habían evitado varios incidentes potenciales. Una familia de búhos había sido reubicada exitosamente antes de que se talara su árbol nido. Un grupo de tortugas del desierto había sido guiado de forma segura lejos de las áreas de excavación, y múltiples madrigueras de roedores habían sido identificadas y preservadas cuando fue posible o relocalizadas cuando era necesario. Roberto, el capataz, comentó durante una reunión de equipo que el proyecto se había convertido en un modelo de cómo el desarrollo y la conservación podían coexistir. La compañía incluso lo estaba usando como ejemplo en sus materiales de marketing, destacando su compromiso con prácticas de construcción ambientalmente responsables. Algunos clientes potenciales específicamente citaban esta reputación como una razón por la cual habían elegido comprar casas en este complejo en particular. Resultaba que la conciencia ambiental no solo era ética, sino también buena para los negocios. Mientras tanto, el programa de capacitación en vida silvestre que Miguel había ayudado a desarrollar se estaba expandiendo más allá de Silver City. Otras compañías constructoras en todo Nuevo México solicitaban implementar capacitaciones similares para sus trabajadores. La oficial Rodríguez y el doctor López ahora viajaban regularmente por todo el estado, conduciendo sesiones de capacitación que siempre incluían el video del rescate original de Miguel como el ejemplo central de por qué esta capacitación importaba. La historia se había convertido en algo más grande que los individuos involucrados, transformándose en un símbolo de lo que era posible cuando los humanos elegían conscientemente coexistir con la naturaleza en lugar de simplemente conquistarla. Miguel recibió una invitación inesperada en marzo. La Sociedad de Conservación del Suroeste estaba organizando su conferencia anual en Santa Fe y querían que fuera uno de los oradores principales. Inicialmente, se sintió abrumado por la idea de hablar frente a cientos de científicos, conservacionistas y formuladores de políticas, pero Daniel, su hijo, lo animó a aceptar. «Papá, tu perspectiva es exactamente lo que estos eventos necesitan. No solo hablan académicos y científicos, necesitan escuchar de alguien que realmente trabaja en el terreno, alguien que entiende tanto la realidad de la construcción como la importancia de la conservación. Eres el puente perfecto entre esos dos mundos». Con considerable nerviosismo, pero también un sentido creciente de responsabilidad, Miguel aceptó la invitación. Pasó semanas preparando su presentación, con la ayuda de Rosa, quien resultó tener un talento natural para estructurar narrativas de manera que mantuvieran al público comprometido. La noche antes de la conferencia, mientras Miguel repasaba sus notas una vez más en su habitación de hotel en Santa Fe, recibió un mensaje de texto del doctor López
con un video adjunto. Tiene que ver esto antes de su presentación de mañana. Acabamos de capturarlo esta tarde. El video mostraba algo que hizo que a Miguel se le llenaran los ojos de lágrimas. La madre Lince, ahora claramente mayor pero todavía fuerte y saludable, había regresado a la formación rocosa cerca del sitio de construcción donde originalmente había tenido su refugio hace casi un año. Pero no estaba sola. Además de sus 2 cachorros ahora casi adultos, había 3 nuevos cachorros pequeños, diminutos y tambaleándose torpemente detrás de ella. Había establecido un nuevo refugio cerca del mismo lugar donde Miguel la había encontrado en pánico aquella tarde de mayo, donde había pedido ayuda desesperadamente para salvar a sus bebés. La vida había completado un círculo completo. Ella había sobrevivido. Sus primeros cachorros habían prosperado y ahora estaba criando una nueva generación en un territorio que claramente consideraba lo suficientemente seguro para su familia. Miguel se quedó mirando el video durante largos minutos, viendo una y otra vez cómo la madre Lince guiaba a sus nuevos cachorros alrededor de las rocas, enseñándoles los límites de su territorio, tal como había hecho con sus primeros hijos. El mensaje era claro y poderoso. Ella confiaba en este lugar, confiaba en la presencia de los humanos que trabajaban allí, y esa confianza era ahora parte del legado que transmitiría a sus cachorros. Era la validación más profunda que Miguel podría haber recibido de que las acciones de aquella noche de mayo y todo el trabajo que había seguido realmente habían marcado una diferencia duradera. A la mañana siguiente, cuando Miguel subió al escenario del auditorio principal del Centro de Convenciones de Santa Fe, llevaba consigo más que sus notas y su presentación. Llevaba el peso de esa madre Lince y su historia, la responsabilidad de hablar por todos los animales salvajes cuyas voces no podían ser escuchadas en salones llenos de tomadores de decisiones. El auditorio estaba repleto, con más de 300 personas sentadas en silencio expectante. Miguel vio rostros de todas las edades y procedencias, científicos distinguidos con cabello plateado, estudiantes jóvenes con libretas abiertas, representantes de compañías de desarrollo, funcionarios gubernamentales y activistas ambientales. Comenzó su presentación mostrando el video del rescate original, imágenes capturadas por su teléfono aquella noche que mostraban los escombros, los pequeños cachorros atrapados y brevemente la silueta de la madre Lince observando ansiosamente desde la distancia. Luego compartió el video más reciente de la madre con su nueva camada. La transición entre ambos videos creó un silencio profundo en el auditorio, seguido por un murmullo de asombro colectivo. «No soy científico», comenzó Miguel con voz tranquila pero clara. «Soy un trabajador de construcción que ha pasado más de 20 años moviendo tierra y levantando estructuras. Pero aquella noche en mayo aprendí algo que ningún libro de texto podría haberme enseñado, que la compasión no requiere credenciales, solo requiere estar presente, prestar atención y tener el valor de actuar». Habló durante 45 minutos, compartiendo no solo la historia del rescate, sino también todo lo que había aprendido en el año siguiente. Habló sobre el programa de capacitación, sobre los otros animales que habían sido salvados gracias a trabajadores atentos, sobre cómo la relación entre su compañía y la comunidad de conservación se había transformado de antagónica a colaborativa. Habló sobre Tomás, el operador de maquinaria de 60 años, que ahora pasaba las primeras horas de cada día caminando el sitio en busca de señales de vida silvestre antes de encender sus equipos. Habló sobre Carlos, el joven trabajador que había encontrado la madriguera de zorros y cuyo orgullo en ese descubrimiento lo había inspirado a inscribirse en clases nocturnas de biología en el colegio comunitario local.
Pero sobre todo, Miguel habló sobre la madre lince. Describió aquella tarde cuando ella superó cada instinto de supervivencia para buscar ayuda de un humano, un depredador potencial, porque amaba a sus cachorros más de lo que temía por su propia seguridad. Describió cómo lo había mirado directamente a los ojos, estableciendo una conexión que trascendía las barreras de especie y lenguaje. Describió la confianza implícita en su decisión de regresar al mismo territorio con una nueva familia, una confianza que había sido ganada no por grandes gestos, sino por la presencia consistente y respetuosa de humanos que habían elegido conscientemente compartir el espacio en lugar de dominarlo. Cuando terminó su presentación, hubo un momento de silencio antes de que el auditorio estallara en aplausos que duraron varios minutos. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, las manos se levantaron por toda la sala. Un desarrollador de bienes raíces de Albuquerque preguntó sobre los costos de implementar protocolos similares de vida silvestre, temiendo que fueran prohibitivamente caros. Miguel respondió honestamente que los costos iniciales de capacitación y monitoreo eran modestos, especialmente comparados con los beneficios de relaciones públicas positivas y la satisfacción de los trabajadores. Además, agregó, hay un valor que no puede medirse en dólares, el valor de saber que estamos construyendo de una manera que respeta la vida en todas sus formas. Una estudiante universitaria preguntó qué consejo daría a las personas jóvenes interesadas en trabajar en la intersección de desarrollo y conservación. Miguel sonrió pensando en su hijo Daniel y en Carlos. Mi consejo es que nunca subestimen el poder de una sola acción compasiva. No necesitan esperar hasta tener todos los títulos o toda la experiencia. Si ven algo mal, si ven una oportunidad de ayudar, actúen dentro de sus capacidades de forma segura. El cambio real no siempre viene de grandes políticas o legislaciones, aunque esas son importantes. A veces viene de individuos comunes tomando decisiones extraordinarias en momentos críticos. Después de la conferencia, Miguel fue abordado por docenas de personas que querían compartir sus propias historias o expresar su compromiso de implementar prácticas similares en sus propios proyectos. Intercambió información de contacto con representantes de compañías constructoras de Arizona, Texas y California, todos interesados en replicar el modelo de Silver City. La doctora Chen le entregó una copia de su artículo recientemente publicado sobre cognición social en linces, que incluía un capítulo completo dedicado a la familia que Miguel había salvado. En la página de dedicatoria, ella había escrito: para Miguel Hernández, quien nos recordó que la ciencia más importante a veces ocurre fuera del laboratorio, en los momentos cuando la humanidad se encuentra con la naturaleza salvaje y elige la compasión. Esa noche, Miguel llamó a Rosa desde su habitación de hotel. Amor, creo que finalmente entiendo por qué todo esto pasó. No fue solo sobre salvar a esos cachorros aquella noche, aunque eso era importante. Fue sobre iniciar una conversación, sobre demostrar que hay otra forma de hacer las cosas. Tal vez esa madre lince me eligió no solo porque yo estaba allí, sino porque de alguna manera sabía que yo escucharía, que yo actuaría, que yo ayudaría a crear cambio. La voz de Rosa estaba llena de orgullo y amor. Miguel Hernández, siempre has sido más sabio de lo que tú mismo reconoces. Esa lince vio en ti lo que yo vi hace todos esos años. Un hombre con un corazón lo suficientemente grande como para abrazar todo el desierto y todo lo que vive en él. 6 meses después, en septiembre, Miguel estaba de pie en el mismo lugar donde había ocurrido el rescate original. El complejo residencial estaba ahora casi completo, con familias mudándose a las primeras casas terminadas. Pero áreas significativas de hábitat natural habían sido preservadas, tejidas a través del desarrollo como corredores verdes que permitían a la vida silvestre moverse libremente.
Las cámaras de monitoreo continuaban documentando no solo a la familia de linces, sino a toda una comunidad próspera de animales del desierto que habían aprendido a navegar este nuevo paisaje donde humano y salvaje coexistían. En la distancia, mientras el sol del atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, Miguel vio una forma familiar moviéndose entre las rocas. La madre lince, ahora una matriarca experimentada, se detuvo en una formación rocosa elevada y miró hacia donde él estaba parado. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia. Un reconocimiento silencioso entre dos seres que habían cambiado el curso de las vidas del otro. Luego ella se dio vuelta y desapareció en el desierto crepuscular, dejando solo huellas en la arena y la certeza de que regresaría mañana, y al día siguiente, y todos los días después, porque este era su hogar tanto como era de ellos. Y eso, pensó Miguel, mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, era exactamente como debía ser.